Por fin tenemos noticias relacionadas al tráiler de Bleach y Tite Kubo habla sobre lo que nos espera en el cuarto corte. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un video de noticias importantes de Bleach. Como habíamos dicho, a mediados de noviembre comenzarían a salir las primeras novedades y filtraciones y hoy las comentaremos. Así que deja tu like todopoderoso y suscríbete para estar siempre bien informado, porque ya somos 83.000 suscriptores y cada vez estamos cerca de los 90.000. Ahora sí, una vez suscrito, las noticias que nos esperan son épicas, así que pónganse cómodos y vamos a empezar. Ya llegamos a noviembre y cada día estamos más cerca de la Jump Festa que se llevará a cabo en diciembre. Y ya estuvieron saliendo algunas filtraciones sobre la producción del cuarto corte, como dijimos que sucedería, y son 4 noticias bastante interesantes, además de 2 comentarios que dio el mismísimo Tite Kubo. Igualmente es bueno aclarar, pese a que las filtraciones vienen de una fuente confiable, hay que tomarlas con pinza ya que no deja de ser eso, filtraciones. Sin embargo, lo que da luz de esperanza es que sea la misma fuente que dio en el clavo con varias cosas que terminaron pasando. Comentaremos todo esto, así que deja tu like todopoderoso para apoyar este video y suscríbete para mantenerte siempre al tanto de toda la información y por supuesto para disfrutar de todo el contenido de Bleach que subimos semanalmente. Ahora, una vez suscrito, vamos a empezar con la primera noticia. Hace unas semanas atrás Tite Kubo dijo que estaban en la etapa final de selección del opening y el ending del cuarto corte, y eso fue hace un tiempo ya. Sin embargo, según la filtración, el opening y ending del cuarto corte actualmente ya fueron elegidos. Así es, cachorras y cachorros, parece ser que ya tenemos por fin el opening y el ending del cuarto corte. Hay un tema del cual se debate mucho y es que hasta ahora ningún opening logró destronar a Robu no Melody como el opening que más destaca del último arco, y muchos fans esperan que no solo la animación del opening sea increíble, sino que la música logre llegar al corazón de muchos como lo hicieron los anteriores opening y claro, el opening 13 Robu no Melody. ¿Ustedes qué creen? ¿Llegará el opening del cuarto corte a superar o igualar a Robu no Melody? Abriremos una encuesta para que voten porque es bastante interesante y nos digan qué piensan ustedes también en los comentarios. Ahora, pasemos a la segunda noticia y esta chicas y chicos les va a encantar. Mucho se habla del 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque al llevarse a cabo la Jump Festa, Bleach estará en el Red Stage, donde solo se presentan cosas muy importantes. ¿Correcto? Bien, el hype por esta fecha es tal que muchos esperamos con esperanza un tráiler con la fecha de estreno o mes por lo menos, pero a pesar de que todo apunta a que sí veremos un tráiler, no hay confirmación oficial de que lo publicarán, pero esta filtración quizá, solo quizá, nos dé esperanza porque dice que llevan trabajando con el tráiler de Bleach hace 2 meses. Mucho ojo, recuerden que esta fuente dijo que la producción del cuarto corte estaba muy avanzada, así que podríamos esperar un tráiler completo. Y le vemos todo el sentido que lleven trabajando 2 meses enteros con un tráiler, porque las fechas coinciden con, por ejemplo, la imagen del Club Upside, donde se veía una línea para el seiyuu de Askin Naklevar y en un costado decía PV, Previal Visual. Así que si esto es verdad, ya estaría confirmado que veremos un tráiler el 21 de diciembre, con la revelación quizá del mes de estreno o la fecha con el mes de estreno. Posiblemente también tengamos los nombres de los artistas a finales de noviembre o a inicios de diciembre, o la sorpresa llegará ese día con el tráiler. Aunque las noticias sobre el cuarto corte no terminan aquí, porque hace unos días salieron, después de mucho tiempo, 2 comentarios de Tite Kubo sobre la producción del cuarto corte y vamos a comentarlo ahora. Así que recuerda dejar tu like todopoderoso, revienten ese botón y suscríbete porque cualquier novedad o filtración nosotros la abarcamos aquí. Y para que también disfruten de todos los videos de Bleach que estamos subiendo como el análisis de la forma del Mugetsu,
el análisis del posible arco del infierno y muchos recopilatorios cargados de información oficial que subiremos muy pronto, así como el chismecito de los comandantes de 5 minutos. Ahora, una vez suscrito, vamos con la tercera noticia. Siempre Tite Kubo, o al menos cuando él puede, menciona algo relacionado a la producción del anime de Bleach. Entre la finalización de las audiciones de voz, las selecciones del opening y ending, los trabajos secretos del cual no puede hablar y más. Pero hace unos días él mencionó algo muy interesante y que nos prepara para lo mejor. Él dijo: ahora mismo estoy revisando los storyboards del anime de Bleach, y quizás sea porque ya llevo trabajando en esto mucho tiempo, pero solo viendo estos storyboards del anime puedo saber cuando un episodio apunta a tener una calidad realmente alta. Obviamente, aquí podría estar hablando de cualquier pelea, pero llama la atención dos cosas. La primera, las veces que él dio un comentario así, tuvimos en dicha temporada las legendarias peleas de Yamamoto vs Yhwach o la de Unohana vs Kenpachi Zaraki, dos combates que destacaron por la belleza y la epicidad del mismo. Así que el hecho de que Tite Kubo diga lo mismo estando ya tan cerca del cuarto corte, solo aumenta el hype de lo que podemos esperar, lo que nos lleva a la segunda cosa que más llama la atención. Y es que hace poco recuerden que él publicó una imagen donde se veía el tomo 74 del manga, donde están las últimas peleas. Así que estas declaraciones actuales reducen la posibilidad a dos peleas: Ichigo vs Yhwach o Sasuke Aizen vs Yhwach. Si nos preguntan a nosotros, apostamos por la última, ya que Ichigo vs Yhwach quizá es un combate en el cual trabajaron, porque ya tuvimos noticias que apuntaban a eso anteriormente, pero la pelea de Aizen vs Yhwach es una de las más esperadas y por ende la que requiere del mejor director y los animadores. Además de que el final de Bleach será distinto al manga, eso hay que recordarlo, es muy importante. Muchas peleas podrían ser originales, así que podríamos esperar que también esté hablando de una pelea nueva que no existe en el manga. ¿Ustedes por qué combate apostarían más? ¿Aizen vs Yhwach, Ichigo vs Yhwach o una pelea totalmente nueva y original? Abriremos una encuesta ahora, así que voten degenerados y comenten sus expectativas sobre esto, porque ya estamos a menos de 2 meses del gran día. Ahora, el segundo comentario que dio el autor Tite Kubo es muy reciente y es muy interesante porque está relacionado también a la Jump Festa. Él dijo que hace unos días ya grabaron los comentarios que saldrán ese día durante el evento, y con esto por supuesto ya nos preparan para lo mejor, ya que cosas así solo la hacen cuando van a presentar algo grande durante ese evento en la Jump Festa, como un tráiler oficial de dicha temporada, ya que sucedió así con el primer y el tercer corte. Así que sumando todo lo anterior y las filtraciones que dicen ya que el tráiler tiene 2 meses de trabajo, sería confirmado que al fin, cachorras y cachorros, veremos el tráiler de la última temporada de Bleach el 21 de diciembre durante la Jump Festa. Pero ¿ustedes sinceramente creen que todo esto sea cierto y llegue a suceder? Abriremos una encuesta porque necesitamos saber qué opinan ustedes que suceda al final, y por supuesto comenten que los estaremos leyendo y respondiendo. Ahora una novedad bastante curiosa sobre el futuro de Bleach. Cuando termine el cuarto corte, ¿qué seguirá? Y esto nos lleva a una pregunta que le hizo un fan a Tite Kubo y cuya respuesta es bastante importante e interesante. Semanalmente Tite Kubo responde a las preguntas que le hacen los fans, y como todas las semanas, un fan le hizo una pregunta bastante curiosa, ya que le preguntó: el que inventó el Kido parece que fue invitado a la División 0, pero ¿acaso falleció? A lo que Tite Kubo respondió que no pertenece al Escuadrón 0 y el resto de la historia es un secreto. Lo curioso es que no negó que se trate de un Shinigami, pero lo que llama la atención es que vuelva a evadir la pregunta cuando hay algo relacionado al infierno, porque Kidos se traduce como arte demoníaco, así que si el creador de esta disciplina está ligado al infierno, sería increíble.
Tite Kubo siempre evade temas así, diciendo que no puede responder o que es un secreto por ahora. Dijo que quiere seguir contando más historias, el origen de Urahara, el pasado de la División Zero y el primer encuentro entre Yamamoto y Unohana, y no quiere responder el paradero actual de Noitra y si está en el infierno o no. Y ahora menciona que la historia del creador del arte demoníaco es un secreto. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿en qué está trabajando Tite Kubo además del anime de Bleach? Porque este capítulo especial que lanzó dejó muchas preguntas, y en el tercer corte tuvimos una referencia directa a dicho capítulo cuando Ukitake se despide de Unohana diciendo "nos encontraremos muy pronto". Y en el capítulo especial se confirma que ambos están en el infierno junto con Yamamoto. Muchos esperan que tengamos algo más que el tráiler durante la Jump Festa en diciembre, pero es poco probable ya que actualmente todo está girando en torno a la última temporada del anime de Bleach. Pero dinos en los comentarios qué es lo que más esperas, si creen que llegue solo el tráiler del cuarto corte o un key visual, o acaso tendremos un promocional de que el manga regresará con un arco especial. Jujutsu Kaisen está haciendo lo mismo con Jujutsu Kaisen Módulo, así que podríamos esperar lo mismo de Bleach. Nosotros aquí en el canal tenemos 3 videos desmenuzando el posible arco, donde analizamos la posible trama, el nuevo antagonista que estaría llegando, quiénes regresarían y qué espadas volverían, y qué bankais nuevos serán los que veremos. Y pueden ir a verlos terminado este video, claro, porque pronto subiremos la parte 4 de esta serie. Bleach por fin está regresando con pequeñas novedades y filtraciones sobre el gran evento y el posible tráiler que ya casi está más que confirmado. Aparentemente ya tenemos opening y ending, un tráiler en el cual llevan trabajando 2 meses y los comentarios del autor que no hacen más que aumentar la emoción por lo que será la última temporada de Bleach. Incluso algunos dicen que disfrutemos al máximo esta Jump Festa ya que será la última, donde veremos a Kubo Sensei presentar algo del anime de Bleach. Y aquí en el canal traeremos contenido masivo de Bleach, así que suscríbanse y prepárense porque se vienen meses potentes para el gran final de la Guerra Sangrienta de los 1000 años. Muchas gracias por ver este video. Antes de irte recuerda dejarnos tu like todopoderoso y suscribirte, que eso nos ayuda mucho para que nuestra comunidad siga creciendo. Un saludo especial a las voces arcanas que nos acompañan mes a mes. Recuerden que estamos subiendo también videos exclusivos para miembros. Tenemos un perfil de Twitter donde puedes encargarnos comisiones personalizadas al estilo de Bleach como ves en pantalla. Una página de Facebook donde siempre actualizamos las noticias y avisamos de los futuros videos. Y un servidor de Discord para charlar con más fanáticos de Bleach. Los enlaces directos estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que todo esto nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.